Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy nos encontramos otra vez con Sola Imsa, terapeuta madrileña y con muchos años de formación en todo lo relativo al mundo esotérico, paranormal y de evolución espiritual. Y que ha estado muchos años también indagando, profundizando en la figura de Jesús de Nazaret. Hola Sol, bienvenida. Hola, hola David. Encantado que estés otra vez conmigo y vamos a ver si podemos, desde luego, aprender a través de todos tus conocimientos un poquito más sobre esta imagen tan denigrante que se le ha dado a este personaje de Judas. Sin embargo, parece que era uno de los apóstoles más próximos a Jesús, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta antes de formularte la definitiva, que es si Judas fue un traidor. Realmente, ¿qué parentesco tenían, qué relación tenían Judas con Jesús? A ver, Judas era uno de los más próximos a Jesús, de hecho se le considera en muchos de los escritos, inclusive, bueno, pues en el Evangelio de Judas también, ¿no? Que aunque no todo el mundo, como el resto de apócrifos, lo consideren como auténticos, pero bueno, cada vez está dando más veracidad. Se le consideraba eso al que estaba al lado de Jesús. De hecho, era el que guardaba los caudales, es decir, era el que llevaba el dinero para poder organizar, pues eso, cuando iban a los lugares y tal, ¿no? Era Él siempre, el administrador, digamos, pues del economista, digamos, del... exacto. Era el economista, entonces, lógicamente, mucha confianza Jesús tenía que tener en él para que eso fuese así, ¿no? Bueno, ya digo que en muchos escritos que se pueden investigar se ve que él se le considera como el que realmente más entendió el mensaje de Jesús, inclusive como su confidente. De manera que Judas, bueno, yo pienso más que nada que cumplió un papel necesario, pero ¿quién mejor que el que más entiende ese mensaje y el que más quiere a su maestro, ¿no? O a su hermano maestro, que inclusive se dice que podía ser también familia de Jesús, pues pueda ser el que luego desempeñe ese papel tan desagradable, ¿no? Entonces, ¿qué crees que ocurrió realmente en esa supuesta traición que plasma en la Biblia? Y digamos que para afirmar que Judas no fue un traidor, ¿en qué textos te basarías? Por supuesto, apócrifos, prioritariamente Apócrifos. apócrifos, Los claro. textos de Nag Hammadi, Exacto, también conocido como los rollos del Mar Muerto, exacto. y que lógicamente ahí hay una cantidad, una cantera, vamos a decir, de información extra que incluye también la infancia de Jesús, esos años perdidos. Entonces, ¿cuál sería la parte que destacarías más de esta, lo que para ti constituye un hecho, una evidencia de que no traicionó a Jesús? A ver, toda la vida de Jesús lleva como una especie de guión, quiero decir, hay toda una serie de historia previa, profecías, y que Jesús vino a cumplirlas, pero las cumplió prácticamente al pie de la letra, muchas de ellas, ¿no? Y en ellas estaba que ese nuevo Mesías tenía que morir de una manera cruenta, como así fue, ¿no? Incluso crucificado. Luego, si quieres, podemos comentar que no fue el primero dentro de la historia, toda la historia de los Cristos, Mesías, ¿no? Que fue crucificado. Entonces, era necesario este tipo de muerte, por lo que para Jesús, por supuesto, estamos hablando desde su visión y por todo lo que en ese tiempo, bueno, pues eran las creencias, ¿no? Era necesario que la muerte fuera de esta forma. Y claro, y por eso fue el compartirlo con Judas, ya que era el único que para él merecía su confianza para llegar a este punto de sacrificio, sabiendo que iba a ser inmolado en realidad a nivel mundial, a nivel social y a lo largo de los siglos, ¿no? O sea que en realidad no solamente fue inmolado o crucificado Jesús, sino también Judas por el papel que tuvo que desempeñar, ¿no? O sea que, pero vamos, eso ya digo en los textos apócrifos así habla bastante de este tema, ¿no? También es cierto que Judas tenía buenos contactos dentro con los judíos y entonces pudo, bueno, pues entrar bien para convencer del hecho. O sea que de alguna forma Jesús pactó con él. Estuvieron hablando previamente de que ese era el papel que debía de desempeñar como Mesías crucificado, Mm. como víctima, el mártir que de alguna forma se sacrifica por la humanidad, pero sin embargo parece que Jesús realmente pues no murió en la cruz y todo podría ser un teatro, podría haber sido una especie de teatro en el que
todo estaría perfectamente orquestado, incluyendo a Judas. Pero, entonces, ¿qué fue de Judas? ¿Se ahorcó realmente? Ahí está aquí de la cuestión, ¿se ahorcó o no se ahorcó? ¿Vale? Yo Wow. ese punto todavía lo tengo un poco en interrogante, Porque los textos de Nag Hammadi dicen que se ahorcó. que se ahorcó, sí. Sí, también lo confirman. A ver, en textos de Nag Hammadi, en algunos de los textos hay, bueno, pues como te lo dejan caer, como si dijéramos, ¿no? Es como una idea. Pero eh, habría aquí varios puntos de vista. Realmente él soportó la presión posterior que tuvo una vez hecho esto. Eso sería muy complejo para él, ¿no? Pero El poder. vamos a ver, vamos a puntualizar para la audiencia porque si no nos perdemos. ¿Mm? ¿La presión por parte de quién? ¿De los propios apóstoles? De los propios apóstoles, por un lado, porque no todos, de hecho, el único que sabía lo que iba a suceder era él, por un lado. Entonces ellos creían que era un traidor. Exactamente. Por eso Judas luego no fue querido ni por los apóstoles tampoco. Por eso Judas se sintió muy solo. Y de ahí que realmente lo de que se suicidara no es ninguna tontería. O sea que no se habría suicidado por la culpabilidad de algo que no había hecho, sino por la presión de ser juzgado ante un hecho que él no podía demostrar, de alguna forma. Exactamente. Exactamente, porque la presión fue muy grande, por todos los lados. Por todos los lados, tanto por los seguidores de como por los no seguidores de, porque también dentro de lo que es la ley judía, un traidor no era bien visto. Independientemente de que hubiera sido para acompasar o para, no sé, bueno, pues que lo que ellos querían hacer, que era quitar a Jesús del medio porque realmente les era muy molesto, bueno, pues Judas les ayudara, pero en lo que son sus normas, el traidor se merece la muerte. Entonces no era nada fácil para Judas lo que tuvo luego que pasar. Y no es ninguna tontería el que se pudiera suicidar, ¿eh? Además hay otra cosa importante también. Si realmente había que hacer ese papel, había que creerse que Jesús tenía que morir en la cruz y que uno de sus apóstoles pues eso, le delatara, ¿no? Y le traicionara, tiene mucho sentido el que luego ese apóstol no pudiera seguir vivo, porque su propia conciencia no se lo permita. O sea que incluso desde el punto de vista de papel, también tiene sentido el que pudiera ahorcarse. Más luego, eso ya digo, la presión de los apóstoles, porque el único que sabía de que Jesús no moría en la cruz era Judas y María Magdalena. Es que ha habido tantas visiones diferentes de la figura de Jesús. Se lo ha presentado de tantas formas que a veces es difícil encontrarle cuál es el verdadero sentido o Sí, objetivo que él quería darle a su vida misma, ¿no? Porque hay ciertas fuentes que aseguran, o sea, que presentan a un Jesús guerrero que vende, les dice a los apóstoles, vended vuestras pertenencias y comprad espadas para defenderos, ¿no? Entonces, para luchar. Otros le quieren conferir una imagen, pues, como más Gandhi, ¿no? Más no a la violencia, si te dan una mejilla, pon la otra. Entonces, hay muy diferentes opiniones a este respecto, extrapoladas de diferentes textos, ¿no? sí. ¿Cuál crees que sería la verdadera? ¿Un Jesús guerrero o un Jesús estilo Gandhi? Pues yo ni uno ni otro. No le ubico ni uno de los dos. Por lo siguiente, sería más tipo Gandhi, si podemos a comparar, ¿no? Pero tampoco específicamente. Él dijo que no venía a traer la paz, sino la espada. O sea, él era un Sí, revolucionario. a enfrentar hermano contra hermano, a traer la guerra, eso dijo. Pero esto, por ejemplo, el amigo ecuatoriano David Kangá, que es un gran experto en Mm, Biblia, él interpreta eso como una señal de que venía a generar odio y maldad. Yo digo que no, que para no, nada, que Jesús lo no. que quería era instaurar la paz en el mundo, que traía un mensaje de amor verdadero. Bueno, es mi opinión. Yo pienso así. Sí, sí. Eh, lo que pasa que pienso que David Kanga lo interpretaba como que era bueno, un secuaz de este ser que controlaba pues, a la humanidad, ¿no? Vamos a llamarlo Yahvé, y que estaba como a sueldo, vamos a decir Mm. así. Yo respeto totalmente la opinión de David Kanga, pero pienso que hay muchas de las frases de Jesús que pueden ser interpretadas de varias formas.
Y yo creo que esta concretamente, que dice esto, dice, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. No quiere decir que sea un ser malvado que venga a decir. No, más bien lo que está diciendo es que ha venido a intentar traer la paz a través de unos mecanismos de conciencia, de toma de conciencia, que van a generar unas reacciones violentas, que es muy diferente. Claro, por eso digo que O era un sea, que va a generar revolucionario. una disparidad de opiniones y una polémica Exacto. tan brutal que va a romper todos los esquemas, que por eso se va a generar una guerra. Pero no que Jesús quisiera una guerra, que es muy diferente. No, 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 yo tampoco, también estoy de acuerdo contigo. Cuando, a ver, un revolucionario no es el que coge una espada y se pone a matar gente, no. O el que se lleva a todo un ejército con él, no. Un revolucionario es alguien que implanta una serie de ideas, bueno, implanta, comparte una serie de ideas o una serie de aprendizaje que él ha tenido y que no tiene nada que ver con lo que en ese momento, en esa sociedad, es lo que se hace, ¿no? Incluso que va en contra, que es lo que él proclamó en muchos de sus sermones y en muchas de sus enseñanzas, ¿no? Para mí eso era Jesús, por eso dijo que no venía a traer la paz, porque la paz sería que él hubiera seguido la pauta que ya se seguía entonces con lo que es la religión judía y toda la tradición que tenían. Precisamente porque él vino a enseñar lo contrario prácticamente, es por lo que vino a traer la guerra. De hecho, así terminó, ¿no? Claro, Pero no porque fuera ni un secuaz de nadie, ni porque él, como en otros también se ha dicho que podía ser un celote, que era uno de los guerrilleros, ¿no? Que estaban en contra de los romanos y, bueno, revolucionando la zona. Tampoco yo creo que sus palabras fueran por ahí. A ver, en realidad decir quién es el padre con nombre es mucho atreverse, pero sí es muchísimo. cierto, claro, es mucho atreverse, pero sí es cierto que ya expusimos más que claro que era híbrido por todo lo que tanto en apócrifos como inclusive dentro de la Biblia se puede extraer de su nacimiento. Está claro que Jesús no fue. También es cierto que hay en otro libro, ahora que recuerdo, Rey de Reyes, que creo que se llamaba, bueno, que decían que podía ser que María hubiera tenido una relación con un hijo de Herodes y que podía ser este hijo de Herodes el padre de Jesús, ahora que lo recuerdo. Pero no tiene nada que ver con, sí, esto hace muchos años lo leí, pero no tiene que ver con realmente después todo lo que se ha podido saber y todo, bueno, pues ya analizando mucho Bueno, más los textos, ¿no? para empezar, la base es que José, el carpintero, tonto no era. No. Y desde luego él, y además tú sabes que esto está muy arraigado en esas costumbres, en esa época, cuando había una virgen, se revisaba convenientemente su virginidad, si estaba intacta o no. Entonces es esa escena en la que él llega y la encuentra embarazada. La Mm, encuentra encinta siendo virgen. mm, Por eso se llama así la Virgen María. La gente tiene que entender que esa mujer no fue tocada de la mano de ningún ser humano. mm. Ahí no pudo haber acto sexual alguno. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La laguna que nos queda es adjudicárselo a la divinidad. Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos otra explicación. Pero ahora sí, porque a través de los años hemos conseguido entender que estamos tratando con entidades que tienen una alta tecnología, especialmente enfocada con cuestiones de la concepción de la genética, de la manipulación genética. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Pues evidentemente en una inseminación artificial. Mm. La Virgen, María, pudo ser efectivamente víctima, o no víctima, vamos a decir así, abducida. O sea, pudo haber sido abducida y inseminada convenientemente con esperma de alguna entidad que probablemente nosotros pensamos pudo ser el mismísimo Enki. Ujú. Sí, porque además cuando volvió José, porque él le había dejado con una serie de mujeres de acompañamiento a María, pues claro, les preguntó que qué había pasado y ellas le dijeron que no había tenido compañía ninguna. De manera que está claro, ¿no? O sea, hay muchos textos que lo explican. Sí es cierto que sí, a ver, si el creador de la humanidad, como creador de humanidad, estamos hablando, no como el Dios supremo, creador de entidades espirituales, ¿vale? De nuestra raza. Creo que ya más que sabido por, bueno, por tantos documentos, ¿no? Investigadores que hay,
adjudica a Enki, ciertamente que la paternidad de Jesús perfectamente estaría adjudicada también a Enki, como dices. Evidentemente, de momento, no deja de ser una tesis, absolutamente no tenemos Sí. ningún texto ni nada, lo quiero remarcar, que pruebe que realmente el padre de Jesús fue Enki. Pero sí tenemos sospechas para sostenerlo por la simple razón de que este dios sumerio, antiguamente conocido como el dios de las aguas, luego Enki significa el señor de la tierra, que es un título. Esto es un título. Este ser se supone que fue el que hizo del hombre el depositario de todo ese conocimiento espiritual, ancestral en el ser humano, y es el ser que desde siempre, desde el principio, ya aparece en el Génesis, supuestamente pues guarda mucha relación con la serpiente del Génesis, que es la que verdaderamente transmite ese conocimiento de amar, ¿eh? Y de hacer que el ser humano sea capaz de reproducirse, de tener acto sexual y perpetuarse. Entonces, bueno, una vez entendemos que este ser ha estado siempre detrás de la facción oscura para iluminar, para alumbrarnos con su conocimiento, ha estado enfrentado, mejor dicho, con esa parte oscura totalmente. Entonces, claro, eso teniendo una relevancia histórica tan importante, considerado Enki como el creador de la humanidad, imagínate, nada raro tendría que hubiese podido, vamos a decir, quería utilizar la palabra perpetrar, pero es una palabra muy fea en este caso, hubiese podido escenificar el advenimiento de un ser, ni siquiera voy a decir Mesías, capaz verdaderamente de transmitir un mensaje de amor al ser humano, para hacerlo despertar hacia otro nivel de conciencia más elevado. Sí. Entonces, nada de raro tendría que, evidentemente, si había dos facciones, una de luz y una de oscuridad, Enki, Enlil, fuese Enki la que pudo intervenir en este proceso de Jesús de Nazaret como un proyecto hombre, híbrido, pero al fin y al cabo hombre, que evidentemente nos trae o nos viene a traer esta luz, ¿no? Entonces, Claro. yo sí pienso que Jesús fue hasta hace muy poquito yo tuve muchísimas dudas, pero desde que he empezado a leer los textos lo más literalmente posible, las frases que él están escritas, Sí. es increíble nos está hablando de conceptos casi cuánticos, ¿no? De autorrealización, de tener la mente pues sin juzgar a las personas. Bueno, es increíble. ¿Qué voy a contar? Sí, pero además hay también esa frase, ¿no? De que Dios y yo somos un mismo. Por ejemplo, está claro que es su propia genética. Si no, no tendría por qué decir esto. Pero es que inclusive puede ser el mismo Enki proyectado en la imagen de Jesús. Sí, otra Y por eso pregunta, decía eso. claro, otra pregunta que quería hacerte es, en los textos de Nag Hammadi, ¿aparece en alguna ocasión un momento en que Jesús hable de su Dios como Yahvé? Como Yahvé, que yo haya leído, no. Claro, ahí está el tema, porque en la Biblia, hasta donde yo he llegado, en la Biblia no aparece. Él habla de mi padre. Claro, por eso digo, es que el concepto es diferente. Lo habla de mi padre, habla de Dios y yo somos una persona, pero jamás lo nombra como Yahvé ni En como Jehová. el Nuevo Testamento yo no lo he leído. Yo he No, leído el Antiguo Testamento. Por eso no sé si en el Nuevo aparece Yahvé. No lo no, cita como Yahvé, no lo cita, siempre habla como padre. Padre, como siempre padre. padre. Entonces, a ver, si es que tiene todo el sentido. El mensaje es contrapuesto al de Yahvé, es contrapuesto al de los judíos, que es contrapuesto al de Yahvé. Por lo tanto, tenemos facción judíos Yahvé, facción cristianos, bueno, seguidores de Jesús, Enki. Estaríamos en esa dualidad. Si, a ver, lo que había aquí era realmente una ley que iba en contra de lo que representa el respeto, de lo que representa el amor, de lo que representa la espiritualidad, de lo que representa realmente la protección del ser, ¿no? Y la evolución del ser. Jesús vino a traernos lo contrario.
El mensaje era justamente el contrario. ¿Quién protege a la humanidad desde el principio, sino Enki? Y bueno, la facción que te digo, bueno, la serpiente y todos los otros personajes que están ahí, que según dicen son los malos de la película, pero no lo son, ¿no? Lógicamente, por eso él es un revolucionario nato y por eso él, el mensaje que vino a dar no tiene nada que ver con una religión, que es que ya también es tiempo, creo, de que entendamos que Jesús no vino a trasladar una religión, sino un mensaje nuevo, una filosofía de vida. Es un camino de iniciación hacia el propio conocimiento del ser. Por eso él dijo que siguiéndole a él o su enseñanza, donde él había llegado podíamos llegar cualquiera. ¿Quién era él? Podíamos serlo cualquiera. Precisamente por esto. Porque no es una religión. Es un trabajo interior. Y eso no es una religión. Religión es, yo te digo esto, tú haces esto, sigues las celebraciones que haya que hacer, ir a misa o lo que fuere, y luego, y ya. No, eso no es lo que él dijo. No, yo estoy seguro que si Jesús levantara la cabeza, madre mía. Y otra cosa también, no solamente si levantara la cabeza está claro que sí, ¿no? Pero también creo yo que lo primero que diría es, ¿todavía no os habéis dado cuenta de que yo bajé de la cruz hace mucho tiempo? De que la cruz con el Cristo crucificado realmente no es espiritualidad, es dolor, es maltrato, es martirio, es sacrificio, es control de masas. Que no morí en la cruz, y aunque hubiera muerto en la cruz, ya es hora de que me bajéis, porque aquel de allí se supone que resucitó, digo yo, ¿no? Desde luego el tema del símbolo es muy importante, Sol, sí. Y más aún después de saber que Jesús efectivamente estaba representado con el símbolo del pez. Y el símbolo del pez va asociado a, según nos dice Anton Parks, a la raza de los Abgal. Los Abgal serían los famosos seres de Sirio, también conocidos pues en acadio como los Abgalius. En la cultura sumeria aparece también el personaje de Oannes, el dios pez, o el hombre pez, que surge del mar para traer el conocimiento al hombre, ¿no? Entonces yo creo que no es casualidad que Jesús se le represente precisamente con el símbolo del pez. ¿Por qué? Porque Enki era descendiente de los Abgal de Sirio y también estaba representado como el hombre de las aguas. Podemos ver muchas representaciones de Enki en las que aparece como si las aguas fluyeran a través de él. Y Anton Parks en sus obras nos dice que él tenía genética Abgal, es decir, genética de los cadístulos, ensambladores de vida. Con lo cual, eso sería otro segundo indicativo muy importante para entender que si Jesús tiene el símbolo del pez, eso ya va asociado a Enki, por lo tanto podría ser un descendiente genético de él. Exactamente. Además es que era su símbolo relevante, ¿no? El pez. Pero hay mucho más, pero vamos a indagar en este tema en otra ocasión, porque la audiencia se va a dar cuenta de hasta qué punto el símbolo del pez es importante en todo esto. Podríamos decir que podría ser la clave en mucho aspecto, ¿no? Es sangre divina. Exactamente. Realmente, al final nos damos cuenta de que sí tiene relación, en cierta forma, metafóricamente hablando, de que Jesús es hijo de Dios, por supuesto. Pero hijo de Dios entendido desde un punto de vista cuántico, de que procede genéticamente de una fuente más primigenia, de energía. Con lo cual, eso nos lleva a pensar que Jesús fue un ser con un nivel de conciencia absolutamente, años luz de cómo estamos nosotros. Claro, precisamente por eso es por lo que él desde muy pequeñito también, ¿no?, pudo, digamos que le guiaron hacia esas escuelas y esas enseñanzas que luego pudieron completar el mensaje que él envió. Nos envió a todos, porque independientemente de lo que él sabía, ya lo traía de innato, tuvo que recordar
y en esos recuerdos era por lo que necesitaba ese contacto con otros seres ya maestros y de escuelas iniciáticas para poder entender con mucha más claridad el porqué, inclusive cosas que él sentía o cosas que hacía, ¿no? Como en algunas de las historias también de los apócrifos, ¿no? De cuando era pequeñito. Pero claro, era necesario que él recordara. Es que esa es la importancia, el recuerdo. No es que viniera con la mente totalmente abierta y que ya todo lo sabía. Poco a poco fue haciendo un trabajo personal. E inclusive cuando él tuvo sus momentos de aislamiento y de estar consigo mismo para poder, conocerse mejor, contrarrestar toda esa parte humana que también le podía, en algunos momentos hacer tener determinadas reacciones o determinados actos, ¿no? Pues eso como cuando era pequeño. Pues todo eso, claro, formó parte de su aprendizaje y eso, insisto, es lo que nos quiso transmitir. No es seguir mis palabras a pies juntillas y esto es lo que hay que hacer sin que sea necesario que vosotros hagáis nada. Eso no es lo que él dijo. Por eso dijo que donde él llegó, si seguimos sus enseñanzas, todos podemos llegar. Pero claro, con un trabajo importante, porque el trabajo que él hizo fue muy importante hasta llegar a donde llegó. Entonces, Sol, ¿cuál crees que sería el mensaje definitivo de Jesús? A ver, en realidad lo que él hizo fue recopilar todas esas enseñanzas ancestrales que desde el principio de la historia, ¿no? Incluso esos mensajes también, ¿no? Y esas enseñanzas de esos primeros que estuvieron aquí, esos maestros, esos seres venidos de fuera, ¿no? Enseñaron a sus mujeres y a tantos otros seguidores suyos. Él lo que vino un poco es a recopilar todo eso, porque todo eso está en las escuelas iniciáticas. Por eso pasó por Egipto, por eso pasó por la India, por eso pasó también, se dice, por el Tíbet. Y de hecho hay textos, como dije el otro día, que lo pueden más o menos confirmar, ¿no? Porque bueno, siempre hay que estudiar a fondo. Inclusive también cuando era pequeño, que con su tío José de Arimatea, pues pudo llegar hasta la zona de los celtas. Su mensaje, si lo estudiamos a fondo, si vamos analizando lo que él enseñó, realmente es un poco de todo esto. El fondo es el amor, el fondo es la unidad, el fondo es la ayuda, el fondo es el respeto al humano y la protección del humano, y eso es lo que Enki también quiso desde el principio. Por lo tanto, está claro que estuvo recordando a través de todas estas enseñanzas que aquí se daban en ese tiempo y posterior, estuvo recordando lo que realmente es lo importante, y lo importante es el ser humano. Exactamente. Además, te diría una cosa muy curiosa. Se pueden establecer analogías importantes entre Jesús y Ziusudra, Noé, en cuanto a su forma de comunicarse con su dios Enki. Precisamente en los textos del Atrahasis se habla de todo el proceso del diluvio universal y de cómo van pasando cientos y cientos de años y los dioses no les dan comida, las cosechas se marchitan, hay unos cambios de temperatura, o bien heladas, o bien huracanes, o bien hay una sequía terrible, que se mueren de sed. Entonces el hombre va rezando a sus dioses para obtener sus bendiciones, ¿no? Y hay un momento en que Ziusudra dice que para pedir ayuda a su dios Enki se ponía cerca de un río y se dormía al lado de las aguas, escuchando el sonido del riachuelo. Dice que con eso entraba en trance y a través de un sueño conseguía comunicarse con su dios Enki. Y Enki le daba las instrucciones pertinentes para evidentemente, seducir a los dioses para que evidentemente, les alimenten, les envíen el maná que necesitan, ¿no? Y para que las cosechas vuelvan otra vez a ser fértiles, ¿no? Entonces, hay muchos pasajes de Jesús, de sus meditaciones, de sus contemplaciones, que me recuerda mucho a Noé, a Ziusudra, cuando estaba en momentos muy bajos, en donde la situación era desesperante, intentaba comunicarse con su gran maestro, ¿no? Entonces, vemos ahí unos paralelismos y creo que efectivamente hay un nexo clarísimo entre Jesús y Enki. Sí, claro, y además el mismo ritual del bautismo, que sí, bueno, era tradición en el lugar, pero es que el bautismo procede de la tradición egipcia. Pensamos que apareció ahí, no, procede de la tradición egipcia, igual que lo de el vino y el pan también es un ritual egipcio. ¿Y los egipcios de dónde vienen? Sino de esa misma fuente. Es decir, la cadena estaba perfectamente establecida.
Y él no hizo más que recopilar todo eso, recoger sus raíces, lo que realmente para él era su origen, para poder transmitirlo como un mensaje de unidad y de amor fácil de asimilar y de entender para los humanos de la época y que pudiera trascender de su tiempo, ¿no? A lo largo de los siglos, pues por el tipo de vida que él siguió y también necesario, por supuesto, la muerte que tuvo, ¿no? Claro, en resumen, Sol, se puede decir que desde siempre, desde el principio de la historia, la Tierra es una cárcel. Nosotros somos unos prisioneros metidos dentro de esta cárcel y ahí están los carceleros, que son las facciones del Enlil, que son los que verdaderamente cortan el bacalao, para sintetizarlo de una forma entendible. Y dentro de esa cárcel hay también las personas, vamos a decir, los familiares que vienen a ver a los presos y que les dan alguna tipo de ayuda, entonces, o algún consejo, lo que sea. Entonces, yo creo que Enki sería uno de estos, ¿no? Uno de los que intentaría dar un conocimiento para alumbrar un poco dentro de esa oscuridad de la cárcel, ¿no? Exactamente. Así Básicamente. Y así seguimos, después de tantos miles de años. Parece ser que aún sigue habiendo este campo de batalla que es la Tierra y nosotros estamos en medio de una gran guerra. Una guerra que en sus últimas consecuencias se desarrolla dentro de nuestros propios corazones. Exacto, y aquí una cosa importante ya antes de cerrar, y no me alargo nada, con el tema de la guerra. Pero la guerra, fíjate que no es que nos estemos tirando piedras o cojamos espadas y nos matemos, si es una guerra dialéctica. A ver, lo más importante, aunque tengamos cada personas distintas opiniones, seamos de distintas creencias, religiones, bueno, en este occidente civilizado, vamos a decir, sí, pero luego está el otro lado del mundo, como lo podemos ver, sobre todo Medio Oriente, que aquello ya es, bueno, ya claro. solo faltan los tirachinas, porque es un... Claro, por eso te digo, pero es que es eso, es simplemente si aprendiéramos a respetarnos en nuestras ideologías o en nuestras ideas o en lo que expresamos, tú puedes no estar de acuerdo en algo, pero por no estar de acuerdo, primero no le tienes que matar, está clarísimo. Segundo, ni siquiera insultar, ni siquiera avergonzar. No, ni pero siquiera es que, reírte, nada, es que claro, es su opinión, tú tienes la tuya, se intercambia, nos enriquecemos los dos, porque es un enriquecimiento mutuo y cada uno sigue su camino perfectamente. pero hay mucha gente que para imponer su Sí, ego, para imponer su razón, consideran que eso es más importante que la propia persona. Y cuando se pierde absolutamente el respeto y simplemente por opinar diferente se meten contigo, se meten contra tu persona y te llegan a insultar, a descalificar. Bueno, ante eso, desde luego que hay que hacer es oídos sordos y sí, cada uno que siga su camino. Ya exacto. llegará un momento que la vida les dará, digamos, las lecciones pertinentes para entender que al final la única forma de comunicarnos verdaderamente, de aprender los unos de otros, es respetándonos. No hay otro camino. Exacto, y ese es el mensaje de fondo de Jesús. Amemos y respetemos a nuestro hermano. A ver si hacemos un poco de caso. Exacto. Muchas gracias, Sol. Nuevamente, pues ha sido muy interesante escucharte. Muchas gracias a ti, David. Y a vosotros, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir en futuros videoprogramas indagando sobre estas cuestiones del pasado y sobre todo en relación a la figura de Jesús, que consideramos realmente interesante y creo muchas veces más interesante aún si la desligamos de la religión. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta luego.